Buenas noches con todos. Espero que estemos todos. Vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy. Antes que nada, bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Jaime Torres Pejerrey. Soy técnico, especialista en diseño mecánico y tuberías, con más de 25 años de trayectoria en el Perú y en el extranjero. Tengo mi haber un sinnúmero, un gran número de proyectos en el país y fuera. Eh, Ya he llevado con ustedes, con algunos de ustedes quizás otros cursos. Acabamos de terminar la semana anterior un curso avanzado de diseño de tuberías, finalizado exitosamente. Y bueno, les doy la bienvenida a este webinar de hoy con miras al curso que se viene posteriormente, lectura de plano de tuberías y diagramas de proceso. ¿Ok? Yo quise comenzar este pequeño webinar de la verdad, un poco contando la historia que ustedes, muchos de ustedes ya la deben conocer o han tenido la suerte de estar en la industria o en este negocio muchos años. Algunos, imagino, por el curso que están comenzando recién. Y bueno, algunos de nosotros hemos tenido la suerte de estar en los principios de la industria en los noventas, pues cuando aún se dibujaba con estilógrafos y en un banco con escuadras, ¿no? Entonces nosotros, bueno, no, en esa época aquí al menos en Perú, no se tenía acceso a software CAD todavía, ¿no? Normalmente eso estaba fuera del país, ¿no? Entrando poco a poco a Sudamérica. Pero en los 90 aún los proyectos para la refinería o alguna operadora petrolera acá en el norte, los planos eran entregados en papel canso. Entonces, la industria se movía en esa especialización. Habían cursos de trigonometría tridimensional, dibujo técnico, uno, dos, tres, y era como una carrera técnica que, que te llenaba de mucho conocimiento en el diseño, pero en el diseño de forma manual, ¿no? Pero te daba muchas luces a la interpretación y te llenaba de conocimiento técnico para lo que se venía luego, ¿no? En el año 98, yo ingresé a una empresa en la cual aún tenía cuatro técnicos, dibujantes a mano, que hacían los planos de detalle, eh, y luego se lo iban pasando a los dibujantes que ya tenían un solo dibujante que los volvía a calcar y los pasaba a CAT, ¿no? Ya en el año 98. Y poco a poco eso fue desapareciendo. Pero algunas personas que trabajaron en esto, que lograron migrar hacia el software CAD, hacia los software CAD de la época, ¿no? Lograron rápidamente vincularse o vincular su conocimiento, trasladarlo hacia el software. Claro que no es el software como lo vemos aquí. El CAD en la época del 98, 2000, todavía era DOS, era pantalla negra. Pero igual el conocimiento previo técnico ayudó a muchísimos proyectistas de esa época que ya algunos ya no están en la industria. Yo creo que soy el que todavía me mantengo en carrera. Y conozco un par por ahí que están en algunas mineras acá en Perú. Pero se les hizo muy fácil la migración, a diferencia de que una persona que comienza de cero en el software, pues se le hace un poco más complicado. Yo quería comenzar con esto a raíz de que en otros cursos similares, dame un segundito, en otros cursos similares básicos, básicos,
de interpretación de planos o de dibujo, pues las personas tienen muy poco conocimiento, inclusive llegan con cero conocimiento de CAD y, y se les hace un poco complicado. Más adelante vamos a abrir un curso de dibujo técnico, eh, lo que abarca pues dibujo técnico uno 2 3 trigonometría tridimensional y, y todo así como se ven estas figuras, o sea, realización de este tipo de figuras, pero ya a nivel de CAD, ¿no? Que sería un buen inicio o un buen complemento para lo que ustedes van a llevar. En este curso, básicamente lo que vamos a ver es la interpretación de los diagramas planos mecánicos de tuberías y diagramas de proceso, ¿no? Pero para un poco entender cómo es que, en qué etapa los diagramas de proceso y los entregables, ahora ya no se le llama planos, la industria le llama entregables, porque tienen un valor comercial. eh, si estás en la industria, el entregable plano tiene un valor comercial, así sea un PID, un Process Flow, Layout, el fin es comercial. Entonces se le denomina un entregable. Un entregable también puede ser una hoja de datos, ¿no? Eh, y una memoria de cálculo, una memoria descriptiva. Entonces hablamos de entregables. ¿En qué posición están los entregables a nivel de ingeniería? Que eso es lo primordial. Nosotros tenemos que entender que las ingenierías tienen tres etapas. Las ingenierías, el cliente, cuando un cliente tiene una idea, tiene el dinero, pero no tiene cómo conceptualizarlo. Su área área técnica de la empresa lo que hace es una conceptualización, una visualización, perdón, una visualización de lo que requieren y aún no saben el monto real, pero tienen un presupuesto asignado. Entonces, las etapas de la ingeniería, cuando contratan a la empresa de ingeniería, la empresa dice, bueno, vamos a hacer la ingeniería conceptual, ¿no? Para tu visualización, darle mayor forma y, y podamos ir engrosando esa idea y ir ya con miras al presupuesto. Entonces, la ingeniería conceptual es la primera fase de la ingeniería, la cual parte con un process flow. El process flow, conceptos que vamos a ver más adelante, justamente es un proceso eh, tanto químico, porque lo hace el procesista, ¿no? Pero también va de la mano de equipos, equipamientos, ¿no? Que es el inicio, puede ser una succión de bomba, un almacenamiento, una descarga, un proceso de transferencia, un proceso de intercambio. Entonces, eso se simula, ¿no? Se simula un software especial, el cual arroja datos y esos datos junto a la gráfica pues te entrega información necesaria como diámetros de las tuberías previas, ¿no? Caídas de presión, te da un dimensionamiento. Entonces ya vas obteniendo información, ya desde ahí, con esa data ya vas obteniendo información de equipos y información a nivel de tuberías, por ejemplo, y eh, esa información la puedes volver monetaria, ¿no? Pero aún en la ingeniería conceptual no acaba ahí. También tienes la memoria descriptiva, la visualización o los criterios de diseño que se aplican, ¿no? Aún no estamos hablando de PIDs. Aquí todavía no vemos los PIDs, ¿no? Una vez que esos documentos, esos entregables son aprobados por el cliente, dice, justamente es lo que quiero, se procede a una segunda ingeniería, que es la segunda etapa de la ingeniería, que es la ingeniería básica. Aquí es donde nacen los primeros eh, diagramas de instrumentación y tuberías, ¿no? Que son los PID, se parte por un PID.
En la ingeniería básica ya entran las otras disciplinas también, como son la parte civil, topografía, ¿no? Mecánica hace una disposición de equipos que tiene que ser aprobada en esta etapa también. Ustedes dirán, pero ¿en qué momento entra aquí el CAD? Los software CAD o los diferentes software de diseño. Pues desde el inicio. No, no a nivel de documentos como hojas de datos, lógico, pero sí a nivel de diagramación, PIDs, distribución de equipos en la básica. Aquí ya estamos usando software, podría ser un software básico eh, como el CAD básico, pero si ya entramos a nivel de PIDs, ¿no? De diagrama de instrumentación y tuberías, pues ya necesitamos la selección de algún software eh, ideal para eso, ¿no? Y en el mercado, pues existen innumerables tipos de software. Los más comunes o los que están ahora en el mercado sudamericano, pues son el AutoCAD Plan 3D y el CADWorks Plan, ¿no? Algunos otros han habido en el camino, pero han ido quedándose con el tiempo y los más comerciales son los que he nombrado, ¿no? Justamente el curso que hemos terminado hace poco, especialista de tuberías, pues usaba el software CADWorks, ¿no? Hemos usado el software CADWorks. Entonces, en esta etapa de la ingeniería básica ya tenemos forma real de la disposición de equipos, del área topográfica. Aún no vamos a entrar al modelo tridimensional, porque el modelo tridimensional ya es una etapa de ingeniería de detalle. Normalmente acá en Perú, las ingenierías, por ejemplo, de básica, tiene un fin y la ingeniería de detalle tiene también un fin, pero son de permisología. La ingeniería de básica, el fin es un permiso ITS, ¿no? Y con el gobierno, ¿no? Con el ente gubernamental que te da los permisos de operación. Por ejemplo, si tienes un campo donde vas a construir no solamente una instalación, sino múltiples instalaciones, el ITS es justamente ese permiso que tú gestionas. Dices, voy a tener múltiples instalaciones, ¿ok? Eso va en el ITS, pero en el ITF, que es la ingeniería de detalle, te dicen, ok, pero de todas las instalaciones que vas a tener, ¿cuál es la que yo voy a mirar este año? Cuando yo vaya, quiero saber cuál es la que voy a ver construida. Entonces ahí se hace otro tipo de permiso que es el ITF. El ITF es un tipo de permiso eh, que es por instalación y por los componentes que realmente van a ir en esa instalación en el año. Entonces tú puedes tener un ITS para esa instalación con 10 componentes, pero en el ITF, en la ingeniería de detalle, solamente vas a construir para el año 2024 4 componentes y esos son los que debes mostrar en la ingeniería. Entonces la ingeniería básica, partes de la ingeniería básica como un todo y la ingeniería de detalle simplificas, que puede ser un CAPEX mínimo, ¿no? Entonces las empresas lo que hacen es eso. Y en ingeniería de detalle, pues aquí logramos ver ya el diagrama de los PIDs, diagrama de instrumentación y tuberías, detallados al máximo, que son el input para mecánica, de la mano con mecánica y el input para piping, ¿no? Y las otras disciplinas como civil, topografía, ya prácticamente están culminando su trabajo. Nosotros recién en la etapa de mecánica y tuberías estamos ingresando, ¿no? Previo a las aprobaciones de los diagramas de instrumentación y tuberías. Entonces, en esta etapa de detalle es donde el modelo 3D surge, ¿no? Con toda esa información. Un momento. Aquí es donde el modelo 3D surge con toda esa información que proviene de la parte civil, de la parte mecánica, los equipos, se modelan los equipos, se insertan los equipos en la posición aprobada en la ingeniería básica de disposición de equipos, se montan los equipos, se hacen las interconexiones de los sistemas de tuberías y el modelo podría también
podría contener mayor información de otras disciplinas, parte eléctrica, HVAC y todo eso, ¿no? Deme un momento, por favor. Ok. Una vez que el modelo 3D está aquí en esta etapa, está culminado, toma la posta a nivel de información global, es aquí donde se discute con el cliente. Aquí es donde el cliente ya entra a tallar nuevamente, no solamente en los paralelos de aprobación de los entregables y documentación, también aquí discute el modelo 3D, es siempre y cuando con una posición de la empresa que está haciendo la ingeniería un poco, digamos, fuerte en mantener la disposición de equipos aprobada, ¿no? Porque si cambian la disposición de equipos, pues cambiarían muchísimos documentos entregables. Entonces, aquí el cliente devuelve los cambios, su procedimiento de cambios, capturas con comentarios y todo esto se desenvuelve en el modelo 3D, se hacen las exposiciones del modelo y todo, ¿no? Una vez que el modelo tridimensional está aprobado como documento, como entregable, pues se procede a generar todos los entregables de las disciplinas mecánicas, como la disposición de equipos, ¿no? Que es el leyado de equipos, también el leyado de tuberías, detalles de los equipos, detalles, montaje de los equipos, detalles constructivos de los equipos, leyado de tuberías por áreas, ampliaciones, cortes, detalles isométricos, planos de soportes, ubicación de soportes, con el fin, ¿no? Ya cuando entras a isometrías, spools, los fines son constructivos. La ingeniería de detalle es la finalidad, es constructivo. ¿Ok? Quiero saber si no tienen ningún problema, me están escuchando normal. Muchas veces me ha pasado que estamos todos reunidos, pero por ahí ya estoy en modo mute. Entonces, perfecto. En este curso de lectura de planos y diagramas, pues vamos a a llevar estas casi 4 semanas a los conceptos más profundos. Trataremos de hacerlo no tan básico. Quiero llegar a llegar a la profundidad de los conceptos de las normativas aplicadas a los diagramas, tanto de flujo como de proceso, la norma ISA, qué equipos están ahí. Y algunas personas tienen ese temor y dicen, pero yo he revisado la norma ISA y solamente encontré los diagramas, la simbología básica, pero no encontré, por ejemplo, ¿no? Ya les muestro. Aquí yo tengo, por aquí tengo unos planos a ver ujú, a ver, esto que lo busco por aquí. Ujú. Entonces, cuando dicen, no, no encuentro la simbología completa en la norma, pues no se preocupen, no se preocupen. Realmente la norma lo que hace, la norma lo que hace es darte los lineamientos principales, pero no totales. Entonces, es válido que cada empresa tenga sus simbologías, sus procedimientos. Normalmente los diagramas de flujo y los PIDs cuentan con sus primeras hojas como su plano de simbología, ¿no?
Aquí, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo dos entregables que son de simbología de equipos para PIDs, ¿no? Que no los vas a encontrar en la norma ISA, ¿ok? Pero son válidos. Este documento como entregable de simbología de proceso de instrumentación son cuatro entregables que son como las carátulas, digamos, los cuatro planos siempre van antes de los diagramas o los PIDs como el proceso. Son cuatro, a veces otras empresas tienen dos, donde muestran toda la simbología que lleva el proyecto, ¿no? Claro, si esto es el general que tienes, digamos, la plantilla, pues si no vas a utilizar algunos, lo que se hace se van eliminando y se dejan los que sí van a ir en el proyecto. Entonces, siempre van de dos a tres hojas iniciales con la simbología que vas a usar en el proyecto como planos de entrada. La primera hoja también se muestra, pues se muestra la simbología básica de los números de línea, de cómo es que tú vas a nombrar los números de línea, eh, los servicios, ¿no? Los diferentes tipos de servicios, drenaje, gas general, hidrocarburos, slurry, todos esos van también en la primera hoja. Entonces, normalmente tienes de dos a tres hojas de simbología básica que va a llevar tu proyecto y muchas veces no está dentro de la norma ISA. Pero como te digo, es válida la simbología que tú puedas crear como estándar de tu empresa, ¿ya? Entonces, estos documentos son oficiales de la empresa, de una empresa que dice, bueno, esto es mi simbología estándar, ¿ok? Porque la norma ISA, básicamente lo que vas a encontrar es la simbología, pues, asociada a los diagramas de las representaciones de las válvulas, de cómo se representan las líneas de aire, principales, ¿no? Entonces, esa es la norma básicamente, porque muchos esperan encontrar ahí toda la simbología. Oye, no, mira, no encontré una torre de separación. No, pues no la vas a encontrar ahí. Las normas para los diagramas, y menos aún si buscas la norma para los diagramas de flujo, ¿no? Entonces ahí vas a tener que recurrir a la norma DIN, ¿no? ANSI, y un poco para ver la representación de esos equipos. Pero a nivel de PIDs, como les digo, pues la simbología ya es más estándar a nivel de la representación de los elementos más comunes. También los elementos, pues como los elementos que representan instrumentación, ¿no? También nosotros en esto vamos a ver equipos rotativos, cómo es que eso se incorpora a la ingeniería, la representación de las válvulas, accesorios, bridas. Esto ya tiene más que ver con piping, ¿no? Con la disciplina de tuberías, que le llamamos, ¿no? Equipos rotativos estaría con la disciplina mecánica, PIDs está con procesos. Todas las empresas de ingeniería se soportan en disciplinas. Las disciplinas, ¿no? Existen, en mi época eran cuatro disciplinas y hacíamos todo. Ahora ya hay 12, 13, se incluyen también medio ambiente. Ahora, ahora hay muchísimas disciplinas que tienen que ver con el proyecto. Entonces, esto no lo hace una sola persona, ese es otro concepto que también es mucho me lo preguntan, me dicen, oye, pero yo tengo que saber todo esto, yo tengo que saber hacer PIDs, tengo que saber conceptos de procesos, no, no, cálmate. Esto nos va a servir como conceptos generales. Si estás en la industria del diseño como proyectista o en camino de esto, o eres un ingeniero que quieres empaparte más del conocimiento, no necesariamente vas a ver planos civiles, ¿no? Si estás en la supervisión por ahí, te sirve para que tú puedas tener los conceptos básicos necesarios para que tú puedas hacer una buena supervisión. Conozcas los materiales, conozcas accesorios, que conozcas qué es un PID, la simbología, ¿no? Como un como amplio conocimiento.
Pero si ya estás dedicado en el trabajo como proyectista, pues tienes que decidir en qué disciplina vas a trabajar. Yo he visto mucho ahora en las redes, se ve, pues, proyectista multidisciplinario, y yo me quedo pensando, digo, "Caramba". En mi época le llamábamos híbridos, ¿no? Los que hacían una cosa, después estabas, oye, ¿qué estás? Oye, ¿tú no veías? ¿Tú no eras tuberías? Ah, no, yo estoy ahora viendo diagramas de proceso. Y hay personas que lo hacen, hay proyectistas que sí, ¿no? Y ahora ya es más común ver proyectista multidisciplinario. Hoy justamente lo estaba mirando. Pero habemos personas que nos hemos dedicado a una sola disciplina por muchísimos años, pero se nos hace familiar, lógicamente, y hemos participado. Yo particularmente he desarrollado diagramas de proceso completos, ¿no? Me gusta más participar de los P&D, del proceso en sí, porque me da más seguridad al momento que genero mis modelos, ¿no? Mis equipos, mis modelos 3D, mi sistema de tuberías me da mucha más seguridad porque ya voy confiado con esa información. Me ha pasado mucho cuando me alejo, no me involucro en el proceso, pues de verdad que después estoy, estoy reclamando mucho y haciendo que se corrijan cosas, pues si los tiempos, tú sabes que si ya declara el procesista, declara que terminó, y vienes tú y dices, oye, pero esto le falta, hay que mejorar esto, esto no es así, pues los tiempos van caminando y eso es dinero, ¿no? Por eso yo sí me involucro en el proceso desde el inicio, desde la conceptualización, la visualización, conceptualización, el desarrollo de los diagramas, de los P&D, me involucro bastante. Y luego cuando ya pasa a la etapa mecánica y tuberías, pues yo sé que voy más confiado. ¿No? Entonces esta parte de aquí, tuberías, bridas, accesorios, eso lo vamos a ver, lógicamente, pero corresponde a la disciplina de tuberías, ¿no? Soportes también va un poco de tuberías, pero validado por el mecánico, ¿no? Lógicamente, los dibujos de tuberías son un poco relacionados ya al detalle que proviene de un modelo 3D. Ya no se dibuja directamente eh, hasta hace años atrás, todavía las grandes empresas no entendían el proceso de cuál era el proceso que se debía seguir para generar los planos. Entonces, yo cuando tenía equipos de dos, tres dibujantes, pues me decía Jaime, bueno, van a haber algunos cambios puntuales y que alguno de los dibujantes lo haga. Pero yo decía, no, o sea, necesitamos el modelo, involucrar este cambio en el modelo, luego sacar la información de ahí y meter la información a nivel de 2D, meterla a planos impactados, ¿no? El plano, buscar la información del cliente, cuál es la revisión que se quedó para ver el impacto de esos entregables al incorporarle el cambio y que pasen a una siguiente revisión. Entonces las empresas no entendían eso y decían, no, pero hay que presentar el cambio así en el aire, ¿no? No, sea, hay una disciplina, perdón, hay una forma de presentar los planos, pero siempre partiendo ahora, en estas alturas de la tecnología, todo parte de un modelo 3D. Así sea un cambio, pues el manejo de los cambios, ya existen procedimientos de manejo de cambios que permiten tener ya esto que les estoy comentando más controlado, ya hay gente más involucrada que dice exactamente es así, ¿no? El control del cambio es así. Ya antes no, había una dura batalla contra eso y querían disminuir las cantidades de horas invertidas en eso y haciendo el cambio así como que estuviera en medio de la nada y presentando un plano, ¿no? Un entregable, ¿no? No, ahora no. Se involucra el modelo 3D, primero pasa por la observación, el procedimiento de cambio, se discute, se llega a la conclusión, entra al análisis, el impacto tanto de material, a nivel de procesos, a nivel mecánico, y luego entra a la selección de la especificación de la tubería, ¿no? Por tuberías, y al desarrollo del modelo 3D involucrado en el 3D general, y luego ya viene ese cambio, obtener el 2D de ese cambio y el impacto en los entregables formales del cliente
actualizables a la siguiente revisión. ¿Ok? Luego vamos a ver los software que existen en la industria actualmente para, en Latinoamérica, básicamente, para diseño y desarrollo de proyectos. En el tema de software es un poco ser realistas con lo que existe. Nosotros en Sudamérica, básicamente los proyectos que tenemos son de pequeños a medianos. Los proyectos más grandes que existen pues son refinerías, grandes plantas, ¿no? De procesamiento, gas, crudo. Ahora que está creciendo bastante la industria minería, ¿no? Tratamientos de agua. Entonces ya a nivel de grandes para arriba, pues los software ya son contados, dos o tres software que se usan para eso, pero de grande para abajo, pues sí hay cantidad. Pero yo confío en un par, no en todos. En un par que ya tienen algunos años, uno de ellos tiene muchísimos años, comencé con él, que es el CADWorks. Este es un software bastante estable, da muchísima confiabilidad y bueno, eso es para proyectos medianos, pequeños, medianos y algo de grandes, ¿no? Eh, Conceptos como el layout son los entregables a nivel de planta, una distribución de planta. Vamos a conocer cómo que cuál es la mejor representación de un layout. Muchas veces se equivocan y dicen, hey, mira, tengo una planta, hay que trabajar mucho con las escalas, porque rápidamente con la experiencia que uno va ganando, si a ti te dicen una planta pequeña de 30 por 30 rápidamente tú dices, uy, pues se me simplificó la vida. Un solo layout, ¿cierto? Y luego te da para hacer un par de áreas por ahí, ¿no? Y también siempre hay eh, me preguntan, me dicen, ¿y cómo sabes tú qué escala usar? Todo. Espera un rato. Recuerda que hablamos de ITS y ITF, las permisologías. Bueno, si tú vas a esa documentación que te piden, ya están ahí las escalas para los entregables. Te dicen, ok, para el ITF, los layout mecánicos, que serían distribución de equipos, layout de tuberías, pues necesito que estén en estas escalas. Un key plan en escala 500 y áreas en 100, te lo dicen. Entonces, cuando uno va a hacer un proyecto de ingeniería, tiene que saber a dónde va dirigido. No, pero a mí me gusta más la escala 1 en 200. Sí, pero no te lo va a probar a dónde va esa documentación. Esa documentación acá en Perú de las ingenierías tienen un fin, ITS y ITF, que son permisologías de funcionamiento de las instalaciones de hidrocarburos o de minería. Entonces, así es donde tú ya vas obteniendo la información de las escalas, ¿no? Si ya tienes un layout, por ejemplo, más grande, estamos hablando de 120 por 200, pues lo que se hace en el key plan, mostrar las áreas, una en 100, área 1, 2, 3, 4, 5, 6, o un código más específico, ¿no? De cada área, y luego esas áreas se le entregan a una cantidad de dibujantes, ¿no? Le dicen, mira, tú vas a tener el área 1, 2, 3, 4, y tú vas a tener el área 5, 6, 7, 8, y detállenlo. Y viene ya la ampliación de esa área, una en 100, en un layout, mostrando la simbología de cortes que van hacia otro entregable. Aquí también se muestra o en notas que hay que ver el plano de ubicación de soportes en otro layout y en ese layout de soportes la simbología y luego envía a otro layout del tipo de soporte como detalle. Y así se van armando los entregables, ¿no? Esos entregables ya se le llama entregables de detalle, ¿no? Por ejemplo, los cortes, secciones, detalle de sistema de tuberías, como por ejemplo un un medidor de flujo, por ejemplo, quieres detallarlo, ya, eso es un plano de detalle. Igualmente los detalles de los soportes van a plano de detalle. Esos detalles salen en escala 1 en 25 o 1 en 20, ¿no? Detalles muy pequeñitos, ampliación de ese detalle dentro de un detalle, pues podría estar en la escala 1 en 10. Pero la escala básica de esos detalles los piden en 1 en 20 o 25. Y así es como tú logras controlar esa presentación de los entregables. ¿Ok? Después, los software modernos, ahora en la actualidad, lo que hacen es generarte listados de válvulas, de estado
de, sí, tú puedes desde ahí generar las áreas que vas a gestionar, ¿no? Ya yendo más a los materiales que involucran en un modelo tridimensional, tú puedes obtener listado de válvulas, listado de líneas, listado de materiales, ¿cierto? Es información importantísima como entregable, como documentación para la construcción, para la compra, ¿no? Entonces, eso partiendo de qué, ¿cómo tú sabes el material que vas a usar para un determinado servicio dentro de un modelo tridimensional? Pues en esta parte que le llamamos especificaciones, pues esto es un mundo muy amplio de explicar, pero lo voy a resumir. Y justamente en el curso que hemos terminado hemos visto estos conceptos ya con ejemplos, con desarrollos de especificaciones a nivel de piping class, ¿no? Simulando el piping class de una empresa. Hemos diseñado el piping class con 4 especificaciones, recuerdo. Y luego hemos hecho un proyecto 3D usando esas especificaciones. Esas especificaciones las hemos volcado al software y de una manera muy confiable, que es a nivel de base de datos, que nos permiten tener esa confiabilidad de que una persona eh, no está digitando y teniendo acceso a esa información más que una sola vez. Entonces, las especificaciones, lo que son, digamos, son estándares de materiales que se usan en un determinado servicio dentro de una empresa o de una refinería o de una planta industrial, ¿no? Tenemos servicios como gas general, a vapor, drenajes presurizados, cerrados, drenajes abiertos, glicol, eh, y muchos más servicios asociados a un determinado proyecto. No todos los que he nombrado van en un solo proyecto. Podemos tener especificaciones que solo son para gas, entonces otras que son para crudo, y eso va en un documento que se le llama el Piping Class, ¿no? O el Piping Specification Class, donde ahí es donde se le da forma a estas especificaciones con la con el soporte de las normas internacionales como el ASME, ¿no? ASME B31.3, por ejemplo, ¿no? Para eh, calcular el espesor de las tuberías, la cual va en la especificación, ¿no? También la selección del material de un determinado tubo según el servicio, ¿no? El espesor, la tolerancia a la corrosión, toda esa información va en las especificaciones del Piping Class. ¿Ya? Vamos a verlo llegado su momento, vamos a mirar información sobre eso y familiarizarnos con eso, ¿ok? Eh, yo pienso que el tema de los PIDs, cuando entremos a esa parte, pues vamos a ir a la norma ISA, ¿no? Para que mirarla como las partes de la norma, tanto para elementos comunes, elementos de instrumentación, ¿cierto? Lazos de control que te van a permitir darle forma a un diagrama o un PID, ¿no? Ahí lo vamos a ver, vamos a ir a ver más a profundidad en el momento de llevar el curso, ¿no? Criterios de diseño, pues esto lo podemos ver ya más a detalle eh, más adelante. Y la presentación de una maqueta para que ustedes vean, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un process flow. Process flow, como yo les explicaba, pues un diagrama de flujo esto se encuentra en qué etapa. Los que estuvieron atentos, pues me van a decir en la etapa de la ingeniería conceptual, ¿no? Process flow es tomar la información del cliente, de la visualización del documento base de contratación de la ingeniería, que es el documento de visualización. Se toma ese documento y se desarrolla en Process Flow, ya con un software especial, ¿no? Existen varios, por ejemplo, el HYSYS, está el Phantom para contraincendio, ¿no?
Entonces, eh, esta simulación que se hace, se obtiene un balance de masas, ¿no? Que es este cuadro de acá abajito, que se anexa a los planos, donde te da una numeración de las corrientes o los tramos de tubería, que son, por ejemplo, en este caso, ¿no? Descarga de la bomba, succión de bomba, descarga de bomba, y esos tramos de tuberías con interrupciones, con filtros, ¿no? Y otros equipos, pues se van haciendo tramos pequeños y eso se va simulando, que tiene diferentes tipos de caída de presión según el equipo, y te arroja una data. Esa data, pues, es la que se muestra en los process flow, más o menos como el ejemplo que está aquí, ¿no? Y la simbología de los process flow no es la misma que los PIDs. Por ejemplo, para mostrar un recipiente cualquiera, se generaliza mucho, ¿no? Por ejemplo, acá veces es un tanque, pero ya para un PID sí tenemos que diferenciar qué tipo de tanque es, si es un horizontal, vertical. El caso del vertical sería si es un gun barrel, hay que mostrar sus internos también, ¿no? Si es un tanque de techo fijo, cónico, cómo es que ingresas, ¿no? O sea, ya se da una forma más real a la simbología, ¿no? De, en el caso de los PID, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Esto lo usamos, por ejemplo, esta torre de estabilización, la usamos en un proyecto de secado de gas y esto fue lo que obtuvimos como básico, pero después hemos incluido más cositas, ¿no? Y se reemplazó este, este dibujo por el más actualizado y ya quedó como estándar de la empresa. Pero a este nivel es que llegan los diagramas de PID, los de proceso, de flujo de procesos no. Mayormente se trabaja con lo que arroja el software y no hay ningún problema, ¿no? Porque el fin no es ese. El fin sí es la representación de los equipos que necesitas y van a ir en el proceso, pero el fin es el balance de masa, ¿no? Como les decía, en lo que es PIDs ya es más detallado, podemos ver la instrumentación, los lazos de control, eh, la instrumentación asociada, los switches pues de alto, bajo, nivel, por ejemplo, los tanques, el accionamiento con las bombas, los enclavamientos, si son locales los instrumentos o si están en un lugar diferente, lejano. Hay mucha información, como les comentaba, y esa información básica de representación, como la que se ve aquí en el ejemplo, la vamos a encontrar en la ISA 5.1, ¿no? Hay una parte importante de los PID que son, aparte de la simbología de los instrumentos, lazos y todo, son las líneas de proceso, ¿no? Las básicas, como vemos aquí, pues son las más fuertes, las menores, pero las que son, por ejemplo, estas que tienen alguna representación en el medio, pues tienen una función de servicio, ¿no? Por ejemplo, esta, que es de aire, ¿no? Este es de control o software, cuando es lineal más círculos, es de software, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, línea hidráulica, y después está esta instrumentada, ¿no? La que es segmentada, instrumentada, o eléctrica, o señal eléctrica, ¿no? Que son las más comunes. La de aire, el instrumento y el software, ¿ok? La representación de un buen PID también tiene que ver mucho ya con la práctica o con los conceptos de alguien, bueno, que está liderando la disciplina en el tema de representación, que es el proyectista senior, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que dicen, bueno, voy a representar un PID. Supongamos que tengas dos equipos como el que se ve ahí, más el fin de este equipo es llegar a un tanque, puede ser un separador. Entonces, muchas veces lo que hacen es colocar los dos separadores más el tanque y el PID se hace pequeñito y se pierde el tamaño de la simbología.
¿no? Porque quieren hacer que entre todo en unos, he visto de todo. Entonces ese PID queda demasiado pequeñito. No, debemos mantener un estándar de tamaño. Por ejemplo, si ese es el tamaño de la simbología, ese es el que se debe usar, no se debe hacer más pequeño. La representación del equipo es como esto. Si es un separador, solo el separador. Si es otro separador, otra hoja, otro separador. Un recipiente donde llega, ¿no? Un tanque se detalla en otro plano y así, ¿no? Eh, Podría ser como el tanque no tiene mucha, como un separador, por ejemplo, que tiene mucho más instrumentación, quizás dos recipientes, uno en una esquina. Pero si ya, digamos, se ve muy saturado, porque en ese PID también tienes las líneas secundarias pasando por arriba de recuperación de gas y las líneas por abajo de drenaje, si se satura, déjalo solamente un PID por equipo, un equipo por cada PID, por cada hoja. Eso es lo correcto, ¿ok? Entonces vas a tener una presentación de un entregable bastante prolijo, ¿no? En el aspecto de la representación. No hay que saturar los PIDs. He visto PIDs con casi todos los equipos metidos ahí, en una sola hoja. Y eso no se puede hacer. No, es que parten de aquí. Muchos proyectistas parten del Process Flow y solamente quitan y comienzan a colocarle aquí toda la instrumentación y todo. Y no es así, no es así. La representación correcta es así, por equipo. ¿Ok? Entonces, aquí hay un poco más. Por ejemplo, la simbología, como le decía, un poco, esto es básico. La simbología para los process flows son básicas, es una representación básica. Ya para los diagramas PIDs ya es un poco más detallada, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, todo esto es de la norma ISA, ¿no? Aquí en la norma ISA vas a encontrar cómo es un indicador de temperatura, un indicador de presión. Cuando tienes una simbología así en un círculo, sin ninguna línea en el interior, representa localía, o sea que está montado en la línea. Eso lo vamos a ver también en el curso, cómo diferenciar equipos locales o equipos remotos, ¿no? La simbología, vamos a mirar bien la norma para poder entender. ¿No? Y que, y ya luego con eso vamos a poder saber qué es cuando te digan un PI, qué es un PI, es un indicador de presión, que es un indicador de temperatura, ¿no? El LG, un indicador de nivel, pero es del inglés level glass, ¿no? Y vamos a ver algunos más ejemplos de simbologías en el curso también. Y también vamos a armar algunos lazos de control. Vamos a armar algunos enclavamientos para ver cómo es que esto se une, ¿no? Porque, por ejemplo, acá hay un transmisor de temperatura, pero ya, ¿y a quién le va a transmitir? Ya tienes el transmisor de temperatura montado en la línea, pero ¿y ahora qué? Bueno, claro. Entonces, normalmente, pues un transmisor tiene una función de medición, de contacto con el flujo, con el, ¿no? Tiene que enviar eso a una señal a alguien que la interprete. Puede ser alguien un componente que la interprete para cálculo o para mostrártelo. Y ahí vienen ya los indicadores transmisores, ¿no? ¿No? Que tienen esa función, ¿no? Pueden ser, como te digo, para hacer un cálculo o para mostrártelo directamente. Por ejemplo, el último es un transmisor de nivel tipo radar, ¿ya? Un transmisor de nivel tipo radar. Pero hay muchos transmisores de nivel. Hay otros, no solamente tipo radar, pero aquí como lo representan, tú lo sabrías, ¿no? En la representación. Este es un transmisor de caudal de flujo, ¿no? FT. ¿No? Esto es un transmisor de presión, que a la diferencia, por ejemplo, este es un transmisor de presión, y este de aquí en la hoja anterior es un indicador de presión, que es un indicador y que es un transmisor, ¿cierto? Electrónico, mecánico. Transmisor de temperatura, este es un indicador de temperatura. ¿Ok? Esto tiene otra función, esto es visual local y esto es con la finalidad de enviar la señal a, a algo. Por ejemplo, si tienes una placa de medición
una placa eh, para hacer una medición diferencial, pues necesitas un dato como la temperatura. Necesitas un dato como la temperatura para hacer el balance. Y, y ahí es donde tú usas ese transmisor, ¿no? Y así se van armando enclavamientos, se van armando lazos de control que luego se representan ya en la realidad en un modelo tridimensional. Y aquí sí hay mucha simbología que vamos a ir mirando, vamos a ir conociendo. Los switches, claro, los switches tienen una función también específica, igual que los anteriores, envían una señal eléctrica, se activa una señal eléctrica que puede dejar pasar aire y activar, abrir una válvula, por ejemplo, ¿no? O una señal eléctrica específicamente para apagar y prender una bomba, por ejemplo, un switch de alto nivel, ¿no? Un switch de alto nivel aquí, mira, acá, por ejemplo, representan solamente el símbolo, pero estos todos tienen una función. Por ejemplo, el LS, en este caso, bueno, es un recipiente horizontal, no es el mejor ejemplo, pero en un recipiente, un tanque vertical, un suite de alta, podría mandar a parar la bomba, ¿no? De ingreso de producto. Y un switch de baja, podría mandar a parar la bomba de salida. ¿No? Tiene esa función. Entonces aquí, por ejemplo, aquí están, ¿no? Los switch de nivel, de alta, LSH, del inglés High Switch Level y, y Low Switch Level, ¿no? También hay niveles de protección, existen niveles de las capas de protección. Por ejemplo, esto es lo básico, tú dices, bueno, yo voy con este diagrama de instrumentación y tuberías, pero tú vas al cliente y es un cliente muy eh, exigente y te dice, bueno, ahora necesito que ustedes me planteen o me hagan un análisis de las capas de protección que necesito. Y quizás esos dos switches se transformen en cuatro switches. Tienes aquí el switch de alta y baja, pero hacer tu análisis te arroja que las capas de protección para el tanque necesitas un switch de alto alto y un switch de bajo bajo, ¿cierto? Para proteger ese tanque porque quizás no vas a tener en ese tanque un rebose, ¿no? Y te vas a ceñir directamente a la instrumentación, por tanto necesitas aumentar las capas de protección. Por eso no solamente los PID van a ser algo funcional a nivel de proceso, sino también ya involucras seguridad del proceso. Los PID te sirven para eso también. Un buen PID, cuando se terminan los PIDs, la etapa del PID, se pasa a un estudio HACCP, ¿no? El estudio HACCP, justamente con especialistas en estos conceptos que yo les estoy introduciendo, pues estos especialistas comienzan a hacer todo ese análisis y dicen, oye, pero ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto? Ah, entonces aquí sugerimos que tengas un nivel de alto a alto. O sea, el nivel del HACCP lo que va a hacer eso, ¿no? Te va a arrojar esas luces o si tú no vienes con eso, pero si tu PID ya tú lo envías con esas capas, pues ese HACCP va a ser menos exigente, ¿no? En ese aspecto. Muchas veces no lo hacen porque ir con todas las capas de protección a un HACCP, pues significa que el cliente va a tener que invertir un poco más. Y muchas veces no llegas a ese nivel de protección, las empresas, ¿no? Dicen, no, yo quiero lo básico. ¿Por qué? Significa niveles de inversión. Con todas las capas de protección de un proceso, pues es más caro el proyecto. Con las capas básicas es un poquito más bajo. Y bueno, así se mueve la industria. Pero así es. El PID no es que queda ahí, tú lo diseñaste, se hizo la aprobación y quedó ahí. No, los diagramas de PIDs van a un estudio HACCP, que es el última, eh, digamos, lo hace un ente neutral, que no es de la empresa contratante ni el que hace la ingeniería. Es un ente neutral que no va para ningún lado. Ellos dan su punto de vista y sus recomendaciones. Y el cliente dice, tómalas, todas, todas, listo. Las que son recomendaciones no, sí o no pueden ir, pero las que sí son de alto valor se tienen que incluir. ¿Ok?
E igual en la norma ISA podemos encontrar la representación de válvulas, como les dije, ¿no? Instrumentos, válvulas, los diferentes tipos de válvulas. Muchas de ustedes, personas que están aquí en el webinar, no están de cero. Dicen, bueno, y la representación, por ejemplo, aquí una válvula Gates Globo, ¿qué haría diferencia, no? Si yo hago como la primera, digo que todas son válvulas. Ya llevada a la práctica, ya llevada a ya conceptos más avanzados en el diseño, pues cada válvula tiene una función, ¿no? Por ejemplo, las válvulas Globo hasta hace pocos años se les consideraba las válvulas de control, eran válvulas de control porque tú puedes graduar el control, tú abres una derivación, abres toda la válvula de bola y la válvula de globo la cierras y la vas abriendo poco a poco y te sirve como una válvula de control de flujo. ¿Ok? La válvula gate se usa mayormente en hidrocarburos líquidos, ¿no? Tiene un control pues más pausado también en la apertura, ¿no? Y las válvulas de bola, pues sí, las usamos mayormente en gas, ¿no? Las válvulas antirretorno tipo mariposa, como que se ven ahí, se usan en líquidos, slurry, ¿no? Y las válvulas antirretorno check tipo swing, las usamos en crudo, ¿no? Hidrocarburos, no clavetean tanto, ¿no? No podemos usarlas en gas donde van a estar golpea y golpea todo el día, pues te la van a hacer cambiar al final. Por eso algunas personas preguntan, pero ¿en qué momento se usa cuál? Exactamente, es un poco es lo que les estoy explicando, un poco es el proceso, la experiencia y la función que tiene cada válvula, ¿no? Las válvulas ya instrumentadas, pues de control, esas sí tienen una función específica, válvulas de regulación de presión, válvulas de control de presión, ¿no? Diferentes tipos de accionamientos, como lo que vemos aquí, con posicionadores, actuadores, motorizados, con aire, por válvulas solenoides que activan algo, ¿no? Ya estas son tipo de instrumentos, estas válvulas instrumentadas, que también tienen una función específica, como les digo, ¿no? Eh, control de presión, que son las más comunes, reguladoras de presión. Realmente una reguladora y control de presión, algunos dicen, oye, ¿qué diferencia hay? Casi lo mismo, pero, por ejemplo, una válvula de control de presión normalmente se, por ejemplo, un cliente te dice, bueno, yo quiero recibir sí o sí 320 PSI en mi planta. Ok, yo tengo 700 en mi estación de compresión, necesito llevarla a 320. Entonces lo que haces, eh, ¿cuál iría ahí para hacer exactamente los 320? Sería una válvula de control de presión, porque controlas la presión a un determinado seteo. ¿Ok? Pero ¿y qué haces con el excedente? Pues ahí viene toda la ingeniería y la experiencia un poco y también hacerle entender al cliente que puedes tener ese excedente de muchas formas utilizarlo. Por ejemplo, en un servicio determinado, ¿no? Que compense un servicio, lo puedes llevar al venteo si tú quieres, pero ¿cómo llevas ese venteo? Tienes normalmente las válvulas de control, las asocias a una válvula reguladora para que regule, o sea, controlas por aquí y el excedente lo lleves a algún lugar, ¿no? Puede ser a un servicio, como digo, por ejemplo, un gas lift, ¿no? Venta. Venta estás aquí, con la regulación, con el control de presión a 320. Pero por otro lado, ese mismo cabezal puedes tener un servicio, por ejemplo, de gas lift, ¿no? Y así, ¿no? A inyectar al servicio de gas lift, porque quizás con ese excedente no vas a llegar a la presión que necesita ese servicio, pero sí puedes sumar. Entonces, es así cuando cada válvula tiene una determinada función. Las válvulas, por ejemplo, de seguridad que se ven aquí, también tienen su función particular, ¿no? Si el equipo, pues, excede el seteo para lo que está diseñado o el proceso aguas abajo, aguas arriba, está diseñado, el equipo y todo el proceso está diseñado para 40 PSI, por decir. ¿No? Y con la caída de presión en el equipo, vas a pasar a 37 PSI, aguas abajo del equipo. Pero ¿qué pasa si hay una sobrepresión de 45 PSI, 50?
pues se activaría la válvula de alivio, ¿no? Para mantener el proceso, para mantener en 40 PSI, que de aguas abajo tengas los 37. ¿Por qué? Por requerimiento del proceso, ¿no? Pero no es que el equipo vaya a aguantar 40, se va a dañar con 45 o 50 PSI. No, las válvulas de alivio, pues normalmente son de seguridad del proceso, de seguridad del proceso, ¿no? Son para eso. Bueno, las válvulas de control tienen diferentes tipos de actuadores, puede ser motorizado, pistón, ¿no? Y, y hay un sinnúmero de válvulas instrumentadas que a la fecha ya son incontables y han cambiado, ¿no? Ahora, pues para medición de flujo, tenemos cantidad de variantes ahora, antes eran muy típicas, ahora ya existen, ¿no? Son más finas. Ya eso te lo da, esas dimensiones y formas te las puede dar el cliente, el proveedor, ¿no? Ya para llevarlas a un modelo tridimensional. Pero la representación sí, digamos, comunes en la representación. Con válvula de control se muestra una forma, ¿no? Eso lo vamos a ver en norma ISA. La identificación de líneas también es parte de un PID, de un diagrama, pero esto, ¿de dónde viene? Dices, pero ¿de dónde viene? Esto viene del Piping Class. El documento Piping Class o Piping Specification Class es el alma de una empresa. Esta empresa dice, este es mi documento o diséñamelo tú. Tú como encargada del proyecto, diséñame el Piping Class. ¿Ok? Porque es mi primera vez, mi proyecto es mi primer proyecto. ¿Ok? Entonces ese Piping Class o ese documento, ese procedimiento, engloba todas las especificaciones y cómo vas a determinar también una numeración de línea. Y en esta parte nada más, en esta donde dice clase, aquí donde dice clase, nada más estaría el código de la especificación. Pero hojas anteriores está bien detallada esa especificación, ¿cierto? Si es, pues, algunos usan A1, las A son clase 150, las B son clase 300, la C clase 600, la D 900, la E clase 1500. Algunos hacen así. A1 sería una determinada especificación en 150 para un servicio de baja. A2, una determinada especificación para un servicio de baja X. Y después pasan a B. Sería una determinada especificación para una clase 300 y así B1, B2, B3 y así. Entonces acá, por ejemplo, si usamos esa denominación, por ejemplo, aquí iría A1 o B1 o C1 en esta partecita. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? En esta identificación de línea tenemos el área, el código del servicio, el diámetro, la clase que estaba especificando, ¿no? O la especificación, el número correlativo y el aislamiento. Esto es muy típico. Esto es muy típico, esta identificación de líneas se usa casi siempre, digamos. O algunos usan el diámetro primero, ¿no? El diámetro primero y luego el resto. Pero eso ya depende de tu procedimiento o de tu piping class. ¿Ok? Eso nace de ahí. Ese piping class lo que vas a hacer es lo toma el procesista o los proyectistas de proceso y lo colocan en las líneas de los PID. Por ejemplo, si volvemos acá atrás, aquí rapidito, acá pueden ver, si me acerco, ¿ves? Acá hay un número de línea. Pueden ver aquí el número de línea y también acá tienes otro número de línea, ¿no? Cada número de línea es un inicio y un fin de un sistema de tuberías. Dónde inicia, dónde comienza y dónde termina. ¿Ok? Y sirve para muchísimas cosas. Con esos números de línea tú puedes hacer tus modelos 3D, generar materiales, generar un listado entregable, perdón, de accesorios, listado de válvulas. Todo se hace con el número de línea. Ya los software están diseñados para trabajar con los números de línea, el famoso reference line, ¿no? Los equipos rotativos, pues y estáticos, ya algunos ya los conocemos, ¿no? Las válvulas, compresores, pues eso nos permite y en el proceso pues generar los impulsos para que el flujo de determinado eh, servicio, un determinado río, pues pueda alcanzar una posición u otra, ¿no? En el caso de una bomba, una transferencia,
puede ser local, ¿no? De un recipiente a otro, o de una acumulación externa, por ejemplo, ¿no? No, pero normalmente las bombas pues se usan para desplazar de un lugar a otro o de un recipiente a otro fluido, ¿no? Depende de la distancia, es que se van a ver las caídas de presión y se puede se diseña la bomba en función a eso, ¿no? Distancia, ¿no? Se calcula la bomba y eso normalmente pues se genera una hoja de datos como entregable de la bomba y quien lo hace es el ingeniero mecánico, hace el dimensionamiento de la bomba, ¿no? En el caso de los compresores, por ejemplo, de gas, ya vienen, ya el cliente te dice, no, yo tengo estos equipos, ¿no? De tantos millones de pies cúbicos, ¿cuál quieres para tu necesidad? Ya vienen como prediseñados, solamente tú usas el que necesitas. Dices, yo quiero este con una en boquilla de salida con una presión de tanto. Listo, no la tengo, pero lo puedo modificar. Le quito una etapa al compresor y con eso tienes la presión que necesitas, pero los millones de pies cúbicos te lo va a dar, ¿no? Y así más o menos ¿no? Y luego los equipos, bueno, tenemos diferentes tipos de equipos estáticos, ¿no? Con eso, pues, son complementos de los diagramas de procesos, ¿no? Los equipos. Tipos de succión, vamos a verlo ya con más detalle también en su momento, pero succión positiva y negativa, pues, le afectan al rendimiento de la bomba y algunas bombas están diseñadas para eso. Aquí no se muestran, por ejemplo, las bombas, los diferentes tipos de bombas, ¿no? Cavidad progresiva, de tipo tornillo, que no, la succión no es por aquí, la succión es por arriba y su descarga es por frente, por ejemplo, ese es otro tipo de bomba. Pero en el concepto, pues normalmente lo que se hace es, o se tiene en cuenta en el diseño, es que la bomba, el nivel de la bomba siempre esté por debajo. O sea, si vamos a hacer una transferencia de crudo, o esté al nivel, la boquilla de la salida del recipiente, o esté más arriba del recipiente, es lo correcto, ¿no? Para que no tengas una cavitación de la bomba. El- mucho se, se centra a veces el diseño de esta forma en la forma de representar o de colocar la reducción, ¿no? Sí, tiene que ser excéntrica en la succión para evitar las burbujas, ¿no? Y que sea, en este caso, mira, esta es la representación de una reducción excéntrica en la succión de la bomba, ¿ok? Pero aquí, pues, le faltan muchas cosas, ¿no? Una descarga de bomba necesitas, una succión de bomba necesita filtros, no es tan simple así, ¿no? Ya lo verán en su momento. Podemos ver algunos PID de representación de bombas, ¿no? Algunas bombas gigantes como las que se usan en minería, pues, eh, básicamente, mis proyectos, el 90% de los proyectos que he participado son en oil and gas, ¿no? En minería son pocos, tenemos gente que conoce mucho más de minería que yo, definitivamente. En la industria de minería está en auge en los últimos años. Los equipos no son tan, digamos, conocidos. Algunas marcas que estoy colocando por aquí, pero no hay mucha información de los equipos de minería, ¿no? Los conocemos los básicos, los mixer, por ejemplo, como estas válvulas de lodos, perdón, bombas de lodo, pero en general los equipos de minerías aún es poca la información que se tiene. Ya cuando estás en el proyecto tienes información de los equipos. Los software para minería, para diseño y minería, pues son también un poquito más avanzados, como el PDMS, ¿no? El Smart Plan se usa para este tipo de... Y se modelan los equipos, ¿ah? Se modelan los equipos. Las bombas verticales, tenemos bombas horizontales y estas bombas, por ejemplo, verticales, tanto se usan por ejemplo, las hemos usado nosotros para desplazar nafta pesada, nafta pesada, primero calentada para
perdón, crudo pesado, primero calentado para eh, hacerlo, digamos, más líquido, y luego con estas bombas verticales se hacía el desplazamiento, ¿no? A una distancia bastante considerable. Depende del servicio que se use, es el equipo que se necesitará para su uso, ¿no? Correcto funcionamiento del servicio. Los equipos estáticos, pues hay un sinnúmero de equipos estáticos. Los más comunes, digamos, son los recipientes. Tenemos los recipientes, los tanques horizontales y tanques verticales. Aquí hay que hacer digamos, un hincapié en las normas de cada uno de los recipientes. Para los recipientes horizontales, la norma internacional que se usa es el ASME 8 División 1, que justamente muestra ese tipo de recipientes como lo que vemos aquí. Y dices, ¿por qué no usar el API 650? El API 650, si nosotros vamos a mirar, vamos a abrir las normas, vamos a mirar las normas en el curso y vas a ver que no tiene nada que ver el API 650 con el ASME B8, División 1, para recipientes horizontales. ¿No? Aquí, pues, aquí en el API 650, que es para tanques de almacenamiento de crudo, tenemos diferentes tipos de construcción, techo cónico, fijo, techo flotante, también tenemos otro tipo. Aquí te dan las pautas para la construcción de los techos, del recipiente, las boquillas, disposición de boquillas, qué necesitas, qué tipo de instrumentación también necesitas, venteos, recomendaciones. Este tipo de tanques verticales normalmente se usa para el API 650, se construyen en la zona, en el sitio. Hay otro tipo de tanques, como el que se ve a la derecha, este se ha puesto como figura, pero este no cumpliría con el API 650. Este sería un API 12F, por ejemplo, o 12D, que son tanques que se construyen en taller. Para el API 650, lo primero que te dice que se construye en el sitio, ¿ok? Y los tanques horizontales, la norma, como lo hemos dicho, la DPB, ASME-B y ASME 8, División 1, pues son recipientes a presión, que tienen otra funcionalidad. Los recipientes que hemos visto anteriormente con la API 650 son recipientes atmosféricos, y estos que vemos aquí son a presión. Pues tienen otro tipo de instrumentación, otro tipo de construcción más exigente, válvulas térmicas. Actualmente estamos en un proyecto que un recipiente como el que ves aquí, acá, lo han partido en dos y lo están tratando de hacer una ingeniería para que se apruebe como un API, como un ASME. No miento, se está pasando para API 650. Y sí, hay algunas partes que se están, bueno, como les digo, con cierta documentación, tratar de buscar la certificación, ¿no? Ahí estamos en la batalla, en la lucha. Pegaditos a la norma, pues se va a conseguir. En lugar de que tenga las válvulas térmicas, pues se le colocan válvulas de alivio, ¿no? Las PSB cambian y vas dándole otra funcionalidad al tanque, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha colocado una plancha divisoria en el medio y se han vuelto dos tanques, dos recipientes. Se está colocando doble manhole, dobles entradas arriba, una escalinata, dobles salidas por abajo, drenajes dobles, y bueno, es un proyectito por ahí, como decir el cliente. Válvulas, el mundo de las válvulas es amplio, 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 amplio. La norma que define la geometría, el alto, largo, forma de las válvulas es el ASME B16.10. En el curso vamos a abrir la norma y vamos a mirar válvula por válvula, cómo es su forma, cuál es la dimensión y lápiz y papel, tomar nota del número de la norma y la vamos a dejarlo con el curso, pero también usted la puede buscar por su cuenta desde ahora. Ya, ASME, recuerden, ASME es geometría, construcción y ACTM es fabricación, química, las propiedades químicas de los componentes.
ASME, geometría o construcción, y ACTM, fabricación. Ya los tipos de válvulas que ya habíamos visto en los PIDs, pero ahora ya se ven más reales. Esto pues es la forma real de una válvula tipo Gates, que sería con puerta, globo, globo en Y, válvula, pero esta es una bola, pero bola roscada o en este caso sí, roscada o de embone. Las válvulas de bola, digamos, bridadas no son así, las válvulas de bola son como estas, así. Después están de diafragma, las check tipo swing, que les decía. Faltan por aquí las check tipo mariposa, que serían algo así como esta, ¿no? Estas válvulas de seguridad. Las formas, luego ya se ustedes se familiarizarán muy pronto con esto, ¿no? Los accesorios que que te van dando forma al arrastre de cada tubería al momento de ir diseñando, pues son los fittings. En este caso, lo que se muestra en la figura, en esta presentación, son elementos forjados. Los fittings existen dos tipos de accesorios. Fittings son accesorios. Los fittings soldados, que pueden ser un codo soldado que avanza con la tubería, o pueden ser un elemento roscado como esto. Por ejemplo, estas universales serían, bueno, acá en la imagen es de embone, pero también hay de rosca que te permiten unir un tubo con otro, ¿cierto? Para poderlos desmontar luego. O sería una universal, válvula universal, puedes desmontar luego la válvula, ¿no? Entonces, estos elementos forjados, la geometría de estos elementos forjados los determina el ASME B16.11. La geometría, cuánto mide, cuánto es del eje al eje, en la norma, que la vamos a ver a detalle en el curso y la vamos a proporcionar para ustedes, se van a dar cuenta ahí muy gráficamente toda esa información de geometría. Igualmente, aquí está, continúa lo que estoy explicando, y acá están los diferentes tipos de fittings buscados, ¿no? ¿No? Luego tenemos las bridas, la norma de la geometría, las dimensiones de las bridas, para las clases 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, se basan en el ASME B16.5, que es como la imagen que se muestra aquí, donde vemos ampliamente toda la información referente a las bridas, perforaciones, diferentes tipos de bridas, eh, las dimensiones de los espárragos, materiales para las bridas, según otros criterios ya más avanzados que quizás logremos verlo en este curso también, pero lo hemos visto en el curso anterior, que es diseño de tuberías avanzado, donde sometemos a la brida y elegimos un tipo de brida en su material adecuado para un proceso, ¿no? Según presión, temperatura. Eso te determina el material para la brida. La geometría te la da el ASME, pero ¿qué material usar? Hay que someterlo a un pequeño cálculo y te da el material según la presión, temperatura, ¿no? De la brida. ¿Y por qué? Porque está sometida ahí podemos ver hasta qué presión soporta esa brida según la clase y con eso podemos ver el material, ¿ok? Pero el ASME, ahí está toda la información que necesitas. ASME 16.5. Bueno, tenemos clase 150 que en su forma es igual a la clase 300, pero sus dimensiones de espesor de pared, también de diámetro, pues cambian. Pero lo que no cambia es el B. Por ejemplo, el B, aquí en este caso el B, que sería el cuello, eso no cambia. El A, perdón, aquí en el caso del welding neck, el A no cambia porque se une a un tubo. El tubo nunca cambia su diámetro exterior, lo que cambia es su diámetro interior porque lo determina la cédula. Entonces aquí tiene que siempre empalmar con ese exterior. Por eso en clase de 150, 300, 600, no cambia aquí en esta parte. Lo que cambia son las paredes, los TF, que son los espesores
del thickness, del espesor de la brida. Eso determina la clase. ¿Por qué? Porque una clase 150 es una clase baja, una clase 300 es una clase media, una clase 600 es una clase media todavía casi alta, ya clase 900, 1500 son clases altas. Significa que vas a tener una mayor presión sometida esa brida, ¿no? Tanto cambian la geometría, el espesor de la brida según la clase, y eso lo determina el ASME 16.5, ¿no? Y eso es lo que les decía, ¿no? Esto de aquí, este gráfico está un poco complejo, pero en el ASME vas a verlo más, un poquito más simple, más fácil de explicar, ¿no? Las bridas están asociadas a juntas. Las juntas son los empaques que unen una brida con otra. Por ejemplo, las espirometálicas se usan en casi todos los servicios, pero que no tengan un proceso, un servicio de corrosión con alto grado de corrosión, se puede usar. Pero en servicios de contraincendio, por ejemplo, si usamos eh, estas tipo cartón, ¿no? Ese tipo de juntas, pero ya para el proceso normal de gas crudo sí se usan espirometálicas, que son metálicas. Y para las altas presiones sí usamos horrines. Los horrines son juntas de acero que van alrededor de toda aquí se puede apreciar, aquí no se muestra, pero las bridas tipo RJT son las que usan horrines, ¿no? Normalmente son en clase 900, 1500. 900, pero en diámetros de 2 para abajo. Y clase 1500 todas. Tenemos diferentes tipos de atornillamientos, parafusos, que ese es brasilero, que es un tornillo, ¿no? Pero normalmente en las bridas se usan los espárragos, que son estas de abajo, que se usan en ambos lados tuercas. Así se unen, con esto se unen las bridas. Aquí son los componentes tipo fitting soldables, que permiten un arrastre de los sistemas de tuberías, una continuidad de derivaciones, de esquina, ¿no? De tapón, de reducciones, T normales, codos 45, codos 90, soldables, todos soldables. Esto, la geometría de qué alto es, cuánto es el arrastre de ese codo, lo determina el ASME B16.9. El ASME B16.9 en esta normativa van a encontrar toda la información necesaria para estos componentes soldables. ¿Ok? Lo vamos a ver en el curso, que son estos básicamente, ¿no? Esta es la norma, pero aquí está simplificada y sin dimensiones, pero en la norma ya se puede ver, ¿no? Cuánto de diámetro 3 pulgadas, de 4, de 6, de 8 hasta 24, cuál es la geometría. Y para los tubos, también existe el ASME B1636.10, que básicamente es extenso, pero aquí se habla de la identificación de las cédulas, que es el espesor por tubo por diámetro, que al momento de elegir un diámetro y una cédula, ya tú debes haber pasado por un cálculo normalmente está basado en el ASME B31.3, B31.4, que según la presión interna del tubo, pues te va a determinar una cédula. Y esa cédula, para que tú sepas cuál es el espesor de esa cédula, te vienes al ASME B36.10 y aquí en estos cuadros que son innumerables, la norma no es una sola página, son cantidad de páginas, pues tú vas a ver estos cuadros donde se determina la cédula y qué espesor tiene, y mucha más información respecto a las tuberías de acero al carbono. ¿Ok? Ese es el ASME B36.10 y tiene que ver con todo lo que es la geometría de las tuberías, ¿no? Es más o menos esto, pero es ya un poco más extenso en la normativa, ¿no? Aquí un poco, justamente estos datos te sirven para el cálculo de espesor. Para el ASME B31.3, por ejemplo, la presión interna, tú puedes calcular el espesor de un tubo con la presión interna, ¿no? De trabajo. Así como existe la geometría
los tubos acero al carbono, la misma es para el aceros inoxidables, pero lo que cambia son las propiedades químicas, ¿no? El material la geometría es la misma en, en, en un tubo de acero inoxidable, pero los materiales sí son diferentes, ¿ok? Acá un poco vamos a ver las terminaciones de las tuberías, que es un BOE, por ejemplo, que es biselado, ¿no? O plano, que son los más comunes, una terminación biselada para soldar, una terminación plana te lleva para dos escenarios, uno que es el de embone, o también ese mismo tubo lo compras plano y luego lo roscas, ¿ya? Entonces, el plan ends se usa para ambos, ¿no? Para roscado y para embone, ¿no? Tipo Grove, que son es como esto que se ve aquí, que es ranurado. Eso se usa, los tuberías con extremo ranurado se usan pues para conexiones de contraincendio, para uniones contra incendio que serían los Vitaulic, ¿no? Conexiones Vitaulic. Las roscas, la rosca que usamos, nosotros usamos la americana, que es la NPT. Existen otros tipos de roscas europeas que no se usan aquí en el Perú. Nosotros usamos la National Power Tree, que es la rosca americana, ¿no? Para los tipos de fittings. Cuando compremos o determinemos en el material, la descripción del material tiene que decir que es NPT, para que determine la rosca, ¿ok? Así como existen tuberías de acero al carbono, también ahora en la industria, pues, de tratamiento de aguas, slurry, minería, también para trabajar mejor la resistencia a la corrosión, existen otros tipos de tuberías. El HDPE salió en el año, ya tiene bastantes años, pero acá al Perú llegó en el 2008, 12 fue el auge. Se usaba para emisores submarinos, primero, lo que era desagües, tratamientos de agua, luego ahora ya se usa en muchas industrias. En oil and gas se usa bastante también para tuberías enterradas, para llevar gas, ¿no? Se entierra porque es flexible al calor, se deforma. Se usa mucho enterrado y ahora existe otro tipo de tubería HP reforzada también, eh, pero que no se termofusiona. La unión del HDP es termofusionado, no tiene un componente que lo une, solo calor y se fusiona. Pero el HDP reforzado ya es rígido porque tiene una protección de acero y lo que une es un fitting, es un tipo cople gigante que hace la unión, ¿ok? Y no solamente existe el HDP como tubería alternativa, existe el CPVC, PVC, PVC, para otro tipo de servicios. Para ácido, por ejemplo, existe también otro tipo el PRFB, creo que es, ¿no? Que es para ácidos. Y todo igual se representa en los proyectos, se diseña el modelo tridimensional, se- como si fuera una tubería normal, ¿no? Ya en el detalle, en el modelo, es que cambia, ¿no? Las tuberías ranuradas, pues se usan mayormente contra incendio, las uniones entre tubo y tubo son elementos externos, que son los Vitaulic, que hay de diferentes tipos, y también los accesorios como válvulas también son con extremo evitable. Son para desarme rápido más que todo, ¿no? Para desarme rápido de un sistema mayormente usado como contra incendio, ¿no? Estos son los acoples rápidos de desmontaje, que son los Vitable, ¿no? Y así es como van montadas y uniendo las tuberías. Y en caso de una derivación, pues también tienes accesorios como estos, ¿no? Como les digo, normalmente, mayormente se usan en la industria del contraincendio. Las uniones soldadas sí son las más comunes y se llevan tanto en acero al carbono o inoxidable y se usan diferentes tipos de electrodos de acuerdo al servicio, al espesor y al ambiente donde está, ¿no? Por ejemplo, en este caso,
emisor submarino, una estructura metálica sumergida, pues definitivamente no es lo mismo que una soldadura al aire libre. Algunas soldaduras tienen inclusive estar herméticamente, colocas una cobertura donde no pueda entrar el aire para que el tiempo de secado de esa tubería pues no le afecte, ¿no? Eso es lo más común en la industria, pero como les digo, también existe la termofusión en el caso de las tuberías HDPE, ¿no? Existen diferentes tipos de soldaduras, ¿no? Lo que podemos encontrar, como les digo, es de diferente, para un diferente tipo de servicio. SMAL, JETAW, TIG. Los soldadores, pues normalmente los que sueldan tuberías son los que están calificados en 6G, ¿no? 6G es un soldador de tuberías. Algunas simbologías de soldadura. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque en los planos de detalle sí debemos mostrar la soldadura. Debemos mostrar la soldadura porque no solamente en los planos de detalle vemos el proceso, sino también mostramos de repente las barandas, el detalle de las barandas, el detalle de una estructura, de cómo, y debemos mostrar el tipo de soldadura que va, ¿no? Si es de campo, si es de taller, eso lo vamos a ver más a fondo en el momento del curso, ¿no? Soportes. Una tubería no tendría un correcto funcionamiento, aunque no lo crean, si no tiene eh, los soportes bien diseñados, bien propuestos, ¿no? Es más, existe toda digamos, un tiempo, una especialización que es la flexibilidad. La flexibilidad, pues, de un sistema de tuberías está basado en la rigidez y los soportes de un sistema de tuberías, ¿no? Se simula en un software específico, como el CISAR, por ejemplo, se simula el recorrido de la tubería, los soportes, los tipos de soportes que se propone, como el proyectista propone, y luego el software va a determinar si son suficientes, si son los adecuados o si necesitas más. Existen software, como les digo, como el CISAR, que se encarga de eso, y eso es la flexibilidad. Porque podría tener una vibración tal la tubería, vibrar y saltar del soporte. Si tú no colocas un soporte adecuado, hemos visto caerse tuberías de los soportes. Ya les digo, he visto que al día siguiente vas y la tubería está en el piso. ¿Por qué? Porque los soportes no fueron los adecuados en su diseño. La flexibilidad no se hizo adecuadamente. Entonces los soportes son una parte muy importante de un sistema de tuberías. Es importantísimo. Igual que el Piping Class, existe un documento, un proceso, un estándar de soportes. Cada empresa tiene su estándar de soportes. Tú no puedes ir a inventar, ¿no? Entonces, se ha hecho un diseño, un cálculo para los soportes, una forma y para un determinado tipo de sistema de tuberías, colgantes, como en este caso, ¿no? Bueno, con un cálculo del sistema cantilever y te arroja las distancias, formas, los diferentes tipos de soportes que existen. Y esto debe estar documentado en un estándar de la empresa para que lo puedan usar. Cuando viene un cliente nuevo y dice, voy a hacer la construcción de algo, el cliente tiene que entregarle el estándar de soportes y también el piping class, ¿no? Existen los racks de tuberías, donde los famosos pipe rack, construidos en acero, en vigas estructurales. Hemos visto en el curso que también ha terminado, hemos construido racks completos, estructuras complejas con el software CADWorks, eh, y lo fácil que se diseñan ahí, y con eso se pueden hacer los metrados, los listados de materiales. Esa información va también al cálculo de flexibilidad del software, ¿no? Entonces, eso que se ve aquí, por ejemplo, son PyRAP, ¿no? Que son mayormente construidos con vigas estructurales, pues, ¿no? Vigas W, perfiles C, ángulos, ¿no? Sus refuerzos.
Existen tipos de soportes más, como les digo, existen innumerables tipos de soportes, de acuerdo al servicio, de acuerdo al tubo, al diámetro, ¿no? Eh, los tipo bandeja, colgantes, sobre pedestales, sin número, ¿no? Tipo T, otro le llaman tipo Cristo. Todos estos no lo puedes inventar. Esto tiene que estar en un estándar de la empresa. Y si no los tiene, le dan la tarea a la empresa que está haciendo la ingeniería de diseñar el estándar de soportes. ¿Ok? Aquí podemos ver diferentes tipos de soportes, tipo T, tipo escuadra, ¿no? Los soportes aparecen en los modelos 3D, deberían aparecer, y también aparecen en los isométricos, la ubicación de los soportes. Ya aquí entramos un poco a la representación visual de los objetos, de los componentes. Este mundo donde vivimos ahora actualmente y diseñamos se mueve en tres dimensiones. Con la venida de las IA, los software van a cambiar, van a mudar muchísimo. Ya vamos directamente a irnos a vincular lo dinámico con lo estático, con las tres dimensiones. Ahora quizás pasemos a otra dimensión más con la inteligencia artificial, pero hasta ahora los software manejamos tres dimensiones, ¿no? Que es el visto desde arriba de la planta, sería el norte o el Y, el X y el Z, ¿no? El norte siempre es el Y, el el este es el X y up sería el Z. Es así como diseñamos actualmente, con esas tres dimensiones, ¿ok? Pero los planos, la representación de los planos, como se muestra aquí, las vistas ortogonales son de arriba hacia abajo, de una vista superior hacia abajo. Pero también se pueden hacer cortes donde tú puedas mostrar una vista frontal o una vista lateral, ¿cierto? De lo que quieres mostrar. Y pues no es que lo estés mostrando en tres dimensiones, sino que estás capturando información del modelo tridimensional para mostrarla en un plano, un entregable 2D con diferentes vistas. ¿Ok? Pero el objeto, como les dije inicialmente en el inicio de este en vivo, que parte de un modelo tridimensional. Todo lo que puedas mostrar parte de un modelo tridimensional, como que se muestra aquí, ¿no? Ese modelo tridimensional no solamente te da pase a los modelos 2D, a los ortogonales, sino también más allá, los software van más allá y te muestran planos constructivos o diagramas constructivos como estos que se les llama isométricos. Los planos isométricos, donde aquí puedes ver de forma espacial, tridimensional, digamos, en una perspectiva de vista, todos los componentes asociados a la línea X, un tramo de una línea, un fin y un comienzo de un determinado tramo de una línea, donde se pueden ver el listado de materiales a la derecha y datos técnicos abajo, atributos, presión, dice, temperatura de, de esa línea, la presión de la prueba hidrostática que debe ser sometida, porque un isométrico mayormente va a campo, a la construcción. Esto es lo primero que pide el armador, el soldador. El armador te dice, yo no quiero los planos, yo quiero los isométricos, porque en los isométricos hay dimensiones más detalladas del arrastre de una tubería, ¿no? Entonces él va midiendo esto, va haciendo su trazado, su corte de materiales y luego sueldan. Pero los isométricos es lo que le da el input a una construcción en campo. No son los planos. Algunas personas se equivocan y dicen, no, los planos. No. Si no tienes isométricos, al el armador le cuesta muchísimo más trabajar la forma, pero con los isométricos no. Y existe otra etapa más todavía que no la vemos acá, que se llama spool. Un spool es una etapa más detallada todavía de tramos. Por ejemplo, ¿qué sería un spool? Mira, acá tienes una brida, luego tienes tubo, 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 acá hay una derivación y termina en una brida. Y sin la derivación sería por aquí, por aquí, por aquí, y termina en una brida antes de la válvula.
Entre esta brida, esta y esta otra brida, hay una forma geométrica que podría separarla en un spool uno. La válvula no se contabiliza en los spools y luego sigue brida, tubería, 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 brida. Este sería el spool 2. Cada uno de esos spools se van a un plano independiente y se le coloca la vista de arriba, abajo, al costado. En un solo plano se detalla todo, tipo de soldadura, componentes, y eso es ya la última expresión en una ingeniería de detalle. Muchos acá en el Perú no lo hacen, pero en el extranjero sí. Mi experiencia en el extranjero, nosotros hacíamos spools. ¿Y por qué hacíamos spools? Te da mayor precisión al momento de la construcción y te devuelve información. Nosotros hacíamos trazabilidad con los spools, porque le entrega los spools, los entregables spools, y el fabricante te devuelve al momento de que terminó los spools y los montó, te dice, aquí en el spool tuvimos que cambiar este arrastre o esta dimensión a más pequeña para que pueda encajar. Y tú actualizas tu ingeniería con esa información de devolución, de feedback, y luego ya sale con ese cambio. Sale con ese cambio, sale con ese cambio, y cuando los otros equipos ya se fabrican con ese cambio, ya no, ya encaja perfectamente. Por eso los spools son importantes. Pero en Perú no llegamos a spools, llegamos normalmente a isométricos. Este tipo de información isométrica se puede a mano, se puede dibujar, ya no se hace. Los software comienzan por un modelo tridimensional y te arroja lo que tú quieras. Planos 2D, lista de materiales, isométricos, spools, te arroja todo. Los software modernos te arrojan toda la información que necesitas, ¿no? Acá tenemos un poco más de información de codo, ya lo hemos visto, representación de las reducciones, un poco para ver la simbología, ¿no? Pero aquí básicamente los PID no vas a ver que se representan las curvas así, ni así. En los PID es esquina, nada más, dobles en esquina. Pero sí, por ejemplo, acá ves un poco la representación de que es roscado, que es bridado. En bridados si llevas esa doble brida, roscado es así, ¿no? Roscado, bridado, la representación bridada es la más común. Roscado normalmente va así de esta forma, ¿ya? Soldado, en campana o en bone. ¿Qué son los planos? Los planos, pero acá dice plano vendor. Por ejemplo, un plano vendor mayormente es un plano de un determinado equipo que lo compraste externamente o lo diseñó una empresa externa a tu ingeniería. Puede ser un plano, pues, de un compresor, un plano de una bomba, un plano, un layout un filtro coalescente, una unidad de transferencia y custodia. O sea, no llegamos a ese nivel muchas veces la ingeniería porque son equipos que lo venden ya empresas especialistas en eso y te envían planos vendor, que son los planos del equipo. Entonces tú utilizas esa información en CAD y lo insertas en tu ingeniería, ¿no? Los software de ingeniería que podemos ver en el mercado actualmente, y por ahí vamos a ver algún ejemplo en CADWorks o en AutoCAD Plan 3D en el curso, pues son estos. Mira, CADWorks Plan, AutoCAD Plan 3D, Inventor, SolidWorks, Smart Plan 3D, ya es un poco más avanzado. Aveva Plan o PDMS o E3D que ha cambiado ahora. Ya estos dos de abajo ya son de un nivel de grande para arriba. De ahí para atrás son de pequeño, mediano, algo de grande, bastantes confiables. Aquí faltan algunos que vamos a ver también, por ejemplo, de visualización, como el Navisworks. El Navisworks nos va a permitir visualizar modelos tridimensionales creados en estos softwares, porque son visualizadores bastante potentes. En un Navisworks puedes crear un renderizado de muy buen nivel. Creo que acá tengo uno, déjenme ver si tengo un Navis de alto rendimiento. A ver, aquí, por ejemplo, eh, sí, por acá tenemos
Mire, este renderizado, por ejemplo, es con el Navisworks. Esta pequeña práctica fue creado en CADWorks Plan y renderizado en Navisworks. ¿Ok? Ustedes dirán, pero acá, por ejemplo, se ve un poco el hexágono del círculo. Hay formas, configuraciones para que no salga eso. Pero el renderizado es muy bueno en el Navisworks. Yo ya no uso, por ejemplo, el renderizado de los software como los que están aquí. Yo uso el del Navisworks. ¿Qué tienen en común todos estos software en la actualidad? Que puedes intercambiar de información de uno a otro. Eso es lo que tienen en común. La complejidad de diseñar es de cada uno, pero tú puedes intercambiar información, por ejemplo, de CADWorks Plan, puedes exportar como IFC e insertarlo en el AVEVA. Lo exportas como IFC y lo importas en el AutoCAD Plan 3D. Porque si no lo haces y lo jalas directamente del software, vas a ver cuadrados, círculos, volúmenes y sin forma. Pero si tú lo exportas como IFC, luego lo importas a estos software, cualquiera de estos, puedes ver la forma real. Te sirve como un objeto estático, pero con información. Normalmente las extensiones IFC de intercambio son para los proyectos BIM, ¿no? Eso es lo que tienen en común ahora, en la actualidad, este tipo de software. Así que tú eliges en cuál diseñar tu proyecto o de acuerdo a la economía de la empresa, ¿no? O si el proyecto es pequeño o grande. Bueno, no es una mejor foto de un proyecto, pero normalmente pues tienes proyectos, ahora en la industria de oil and gas, innumerables tipos de proyectos, en minería también, innumerables tipos de proyectos, pero hay tratamiento de agua, eh, secado de gas, compresión de gas, eh, ahora que está la masificación del gas tanto del norte, sur, centro de Perú, Citygate, centros operacionales, compresión de gas, baterías de producción, refinerías, tantos proyectos que existen en la actualidad que se pueden desarrollar con estos tipos de software. Y en minería igual, ¿no? Plantas complejas de tratamiento de los productos mineros y todos se pueden ir presentando en layouts o formatos de diferentes tipos. Normalmente trabajamos con escalas de 0, 1, A3, A2, son los formatos ISO, ¿no? Layout mecánico, como lo expliqué en el inicio, pues tenemos un layout mecánico, es una distribución de los equipos. Lo que resaltas es la ubicación de los equipos con coordenadas UTM de posicionamiento locales o a nivel global, y la tubería y el resto de información va tenue. Y los equipos con una capa más fuerte de color, porque el layout mecánico es eso. La información que te va a dar el layout mecánico es que luego tú vas a hacer detalles de esos equipos. Tiene un tag, el equipo tiene un tag, ese tag se transforma en un plano de montaje y un plano constructivo del equipo. Esos dos entregables salen de un layout mecánico. Entonces, aquí voy a tener estos tres tanques que se muestran ahí. Tanque uno, 2, 3. El tanque uno se va a un plano X, donde vas a hacer el montaje de entrada, salida de todas las conexiones, y también va a un plano de construcción. Cómo, en qué norma, detallado ese recipiente, ¿no? Tanto vertical, horizontal, una bomba igual, un filtro, todo va a un plano constructivo y un plano de montaje, pero parte de un layout mecánico. Los entregables, pues como les dije, las ingenierías tienen diferentes tipos de entregables según el requerimiento. Si es una ingeniería ITF, ITS, van a tener su listado de entregables, ¿no? Ahora ya no se le llama planos, ¿no? Los entregables es en general documentos y layout, ¿no? Esto es lo que le decía un poco, la especificación está en los Piping Class. Esto es un resumen, por ejemplo, de una especificación de Ausenco, ¿no? Y acá se ve, por ejemplo, si ampliamos, dice, y acá está el nombre del proyecto para lo que se usa, pero en realidad lo puedes usar para múltiples proyectos. Ya, eh,
el servicio, el servicio, acá tiene diferentes tipos de servicios, por ejemplo, el WSO, Cooling Water, WDS, de Salt Water, agua potable, WPO, esos son los servicios. Estos servicios se identifican según el proyecto o ya tú creas un piping class general donde te proyectas a todos los servicios que puedas tener y luego se hacen resúmenes de esos servicios en determinadas especificaciones que solamente sirven para ese servicio. Por ejemplo, tú puedes tener una especificación solo para agua potable, una especificación para agua de enfriamiento y así, ¿no? Y, y en este caso, en el ejemplo que se muestra acá, sería el piping class resumido, ¿no? Resumido, pero el piping class es más amplio. Pero ya luego, a nivel de especificación, ya es más detallado todavía. ¿Qué elementos vas a incluir en ese servicio? ¿Qué tipo de elementos? Bridas, codos, todo, ¿no? Fittings, todo lo que lleva esa especificación para ese determinado servicio. ¿No? Los PID ya lo vamos a ver con mayor detalle en el curso, pero como les expliqué al inicio, la representación de un PID siempre es por equipos. No se recomienda usar tantos equipos en un PID porque la escala se va demasiado pequeña y normalmente la escala de los elementos que componen un PID no se debe modificar, si no tendrías unas válvulas pequeñitas en uno, otras más grandes, no. Siempre trabajar con la misma escala y los equipos son los que se van a acondicionar. Ujú. Entonces existen diferentes tipos de presentación de planos o de layouts o de entregables. Pues no, pues se comienza por un plano de planta, luego se determinan las áreas, como se muestra aquí, un plano de planta del proyecto de ampliación X, luego tienes el proyecto se centró en esta área uno por decir, se va a otro plano donde se detallan los cortes, también podría ser, o envías a otro plano de cortes, ¿no? Ya aquí un poco se ven los planos de detalle. Los planos de detalle son en otra escala y en otros tipos de planos. Puedes tener detalle uno 2 3 4 en un solo plano. Depende, si tienen muchísimos detalles, van a plano uno plano 2 de detalles. Eh, También vamos a ver el correcto espaciamiento de las tuberías según el ASME, ¿no? Recomendaciones cuando tienes tuberías vivas, solo tubo, o espaciamiento de tuberías bridadas, ¿no? Correcto, o recomendaciones. Son buenas prácticas en realidad. Buenas prácticas de ubicación de válvulas para la operación, ¿no? Así ya te digo que la correcta altura de una válvula es 1,50 m, se recomienda 1,50 m. Luego tienes variaciones según el servicio, ¿no? Perdón, según la ubicación, variaciones de ángulos en las válvulas. ¿Ya? Pero eso se tiene que aplicar en el momento de diseñar. Distancia de soportes también lo vamos a ver. Vamos a ver distancias entre soportes recomendados según los diámetros, ¿ya? Y cuando es conjunto de tuberías también, cuál aplicar, ¿no? Los famosos spam, ¿ya? Para tabla de acero de carbono, PVC, HDP, algunas recomendaciones podemos ir mirando ahí. Bueno, esta es una maqueta 3D de un proyecto minero. Como les digo, lo mío es más oil and gas. He estado en algunos proyectos mineros, sí, no es mi fuerte, pero yo sí tengo 25 años en oil and gas. Pero llegar a este nivel de maqueta, pues no es cosa tan fácil y no es cosa de un mes. Aquí mucho trabajo de muchas disciplinas y esto debe estar hecho o en PDMS o en E3D o en SmartPlan. A, a esto me suena más a PDMS. Ok, son software más complejos eh, en en el funcionamiento del diseño, de cómo diseñan. ¿Por qué más complejo y por qué no se puede hacer en CADWORD o en SmartPlan? Sí, se pueden hacer, pero estos softwares son más abiertos a esto, ¿no? Tú puedes hacer formas complejas en estos software y luego controlarlas, monitorear válvulas,
hacer esquemas de monitoreo por tipos de válvula, por tag de válvulas, quieres saber dónde se encuentra una válvula X y te da esa información muy rápidamente. Ya te digo que CADWORD yo he logrado hacer eso, se logra hacer también, pero necesitas bastante experiencia, meterle programación y como que no es muy abierto a eso, pero sí se puede hacer. En cambio, el Smart Plan, PDMS, sí están diseñados para eso. Hacerlo con otro software es como que simular esto, si lo puedes hacer acá. Pero, ¿qué diferencia hay entre un software y otro? Que esto te cuesta al año, qué sé yo, $80.000 y CADWORD te cuesta al año una sola vez, pagas $15.000 y lo tienes eternamente y al año te cobran solo un mantenimiento de $1.000. Hay diferencia en el costo. Por eso lo paga el proyecto, como se dice, lo paga el proyecto. Si el proyecto es grande, lo paga. Si el proyecto es pequeño, no lo paga, pues. ¿Ok? Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña introducción, este pequeño en vivo de lo que nos espera en el curso. Yo estoy muy, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Como les digo, hemos venido a terminar un curso bastante bonito de, de diseño de tuberías, ingeniería de tuberías avanzado. Yo pienso que ustedes aquí comienzan con estos criterios y luego van a seguir, van a continuar especializándose, van a seguir buscando cursos de especialización, a orientarse a una especialización, a una disciplina y van a continuar en esto. Los conceptos básicos los van a encontrar aquí, se les va a hacer muy fácil ya continuar en algún otro curso de diseño, de ingeniería de sistemas. Vamos a abrir un curso más adelante para proyectista piping, pero avanzado, avanzado, para que termines con una especialización de proyectista, ¿no? Estés capacitado para hacer diseño, acompañamiento del proceso, diseño mecánico, proponer equipos, diseñar equipos, diseño de sistemas de tuberías, de diferentes tipos de industria, y ese es un curso también que se va a abrir más adelante. Yo creo que ustedes al terminar este curso de lectura de planos de tuberías y diagrama de proceso van a estar capacitados para poder hacer cualquier otro curso avanzado ya de diseño. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí, si no, doy por culminado este en vivo y como les digo, los espero el día martes eh, para el curso, el primer día del curso de lectura de planos. Muchas gracias con todos.